Víctor, tengo una pregunta crítica que te quiero hacer. ¿Te gustan las ensaladas? Me gusta, la verdad que sí, soy una persona que le gusta comer sano. Ok, bien. Y a Salesforce en algunos casos también le gusta que todos comamos sano y por eso nos armó una hermosa ensalada entre Workflow Rules, Process Builder, Record Trigger Flow y Schedule Trigger Flow. Y necesitaría que me ayudes a poner un poco de claridad en todas estas herramientas y entender cuándo puedo usar una y cuándo puedo usar otra. Por favor. Sí, bueno, tengo que reconocerte que aunque me gustan mucho las ensaladas, en este caso lo que más me gustan son los flows, porque todo lo que tenga que ver con Process Builders y Workflow Rules es algo ya del pasado. Juan, déjame decirte que fueron las primeras herramientas de automatización que empezó a lanzar Salesforce. Process Builder ya era algo un poco más sofisticado, ¿no?, en comparación a las Workflow Rules y un poco más flexibles. Sin embargo, la interfaz no era la más intuitiva. Había algunas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, si querías ejecutar una automatización al eliminar un registro, Process Builder no te permitía hacerlo. Entonces, en esta bonita ensalada que tenemos, Salesforce decidió lanzar Flows, que para mí es un producto mucho más sofisticado, pero también mucho más intuitivo para el usuario. Y en este caso, dentro de los Flows, tenemos varios tipos de Flows. Como has mencionado, tenemos los Record Trigger Flows, tenemos los Sprint Flows. Hay más tipos de Flows. Quizás podemos hacer un vídeo en más detalle para hablar de los distintos tipos de flows, pero en este caso, Juan, ¿sabes bien la diferencia entre un Record Trigger Flow y un Schedule Trigger Flow? ¿Cuál es? Mira, muy sencillo. En un Record Trigger Flow, al final necesitamos la interacción del usuario. Necesitamos que haya algún cambio en el registro, ¿no? Mientras que en un Schedule Trigger Flow podemos programar que se ejecuten una serie de acciones. ¿Entiendes la diferencia? Entiendo la diferencia y entonces la lógica me dice que un Record Trigger Flow se podría disparar cuando un registro es creado, modificado o eliminado, ¿verdad? Efectivamente, así es. Ok. Ahora, pregunta que sumamente va a llamarle la atención a más de una persona que está mirando este video en este momento. Si ese flow que se dispara en base a una acción que ocurre en el registro, si ese flow modifica un campo, en el campo que tiene Salesforce que indica el usuario, fecha y hora de la modificación, ¿qué va a aparecer ahí? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? No he entendido bien la pregunta, Juan. Ok. Mi esposa me dice lo mismo con un montón de cosas que yo le pregunto, así que es una característica mía. Sí. Un usuario está haciendo una modificación y como resultado de esa modificación se dispara un Record Trigger Flow que completa un valor en otro campo. Entiendo. En ese caso, al ser el usuario quien inició la acción, el usuario es el culpable de realizar dicha acción y por tanto el nombre es el que va a figurar, el del usuario. Culpable, exacto. Y la misma pregunta te voy a hacer para un Schedule Trigger Flow, porque un Schedule Trigger Flow, ¿con qué condición se ejecuta? Mira, esto es muy buena pregunta y en este caso siempre que hablamos de los Schedule Trigger Flows, digamos que un paso previo es configurar a un usuario predeterminado para ejecutar este tipo de automatizaciones. Ahí Ese está. usuario... ¿Y de dónde lo configuramos? Ese usuario se configura aquí, si vamos al setup y ponemos aquí Process Automation Settings, Sí. es aquí donde seleccionamos quién va a ser el Default Workflow User. Este es el usuario que se está teniendo en cuenta para estas acciones programadas del Schedule Trigger Flow. Ok. Víctor, todos sabemos la gran experiencia que estás teniendo con un montón de empresas con las cuales estás agregando una cantidad descomunal de valor y de soluciones. Entonces te quiero preguntar sobre la vida real. ¿Cuál es la mejor práctica para setear ese usuario? Sí, mira, en este caso yo lo que recomiendo siempre, un poco en base a mi experiencia, es tener un usuario que no sea un usuario real. Podríamos
podríamos decir que es un usuario administrativo ficticio. El mismo usuario, por ejemplo, que podemos utilizar para las integraciones, podría ser ese mismo usuario, pero al final un usuario que sea más genérico, que no sea, como en este caso, una persona concreta que utiliza el sistema en el día a día. Esa es la mejor práctica. Y que tenga, a ser posible, pocas limitaciones en cuanto a lo que pueda hacer, ¿no? A ser posible que tenga el perfil de administrador del sistema. Claro, claro. De hecho, una de las cosas que hacemos con los clientes de mi empresa es no solamente creamos un usuario con el perfil de System Administrator para ese en particular y nos quitamos de encima los problemas de qué ocurre si el administrador renuncia o se va o es de una consultora y luego la empresa termina su contrato con la consultora y cambia a otra. Eso nos da un montón, nos da un blindaje de que si hay algún cambio en los recursos humanos, nada de esto va a cambiar, sino que lo mismo hacemos con determinadas integraciones críticas. Si hay que integrar Salesforce con SAP y hay un usuario en el medio, no vamos a querer que sea un ser humano que se pueda suspender esa cuenta, por ejemplo. Eso es un muy buen punto, Juan. Y volviendo un poco al tema de la diferencia entre los Schedule Trigger Flows y los Record Trigger Flows, hay dos cosas más que me gustaría mencionar. La primera es cuándo utilizar uno y cuándo utilizar el otro, porque dentro de los Record Trigger Flows, si nos fijamos, tengo aquí un ejemplo de flow, vemos que los Record Trigger Flows nos permiten ejecutar acciones de forma inmediata, pero también nos permite programar acciones. Si te fijas aquí. Es mira, si le doy clic aquí a Add Schedule Paths, aquí lo que se nos va a generar es otro camino independiente de las acciones que ocurren de forma inmediata. Podemos seleccionar cuándo queremos que ocurra esto, ¿no? Pues por ejemplo, 3 días después de que se ejecute el flow, por ejemplo, ¿no? Es decir, al momento en que el usuario interactúa con el registro y se ejecuta este record trigger flow, 3 días más tarde que ocurran otra serie de acciones. Sin embargo, no se comporta exactamente igual que un schedule trigger flow. Podemos hacer un vídeo aparte para ver un poco las diferencias. Simplemente deciros que esto tiene ciertas limitaciones y por tanto, en base a esas limitaciones, que ya comentaremos en otro vídeo, la opción de schedule trigger flow puede ser mejor, ¿vale? Y de hecho, una de las claves aquí es que es mucho más fácil de hacer pruebas y de testear un schedule trigger flow, es más fácil de hacer debug, que un schedule path, que tiene sus limitaciones, insisto. Eso es una de las cosas que quería comentar, Juan, y lo último que quiero comentar, y ya para finalizar este vídeo, hemos empezado hablando de la famosa ensalada de automatizaciones que tiene Salesforce. Algo que quiero dejar muy claro y quiero insistir es que la única práctica posible a día de hoy es utilizar flows. Nada de utilizar Process Builder, nada de utilizar Workflow Rules, porque son herramientas que Salesforce va a descontinuar. Por tanto, Salesforce está haciendo mucho énfasis en que utilicemos los flows. Víctor, última pregunta antes de finalizar con este video. ¿Qué pasa si hay? Te voy a dar un escenario. Una empresa que está en 4 países con 800 usuarios y con una inversión de $200,000 en donde crearon trillones de automatizaciones con Process Builder. ¿Qué les va a pasar a esas empresas? Mira, Salesforce ya está haciendo mucho énfasis en que hay que hacer una migración de todos estos procesos a flows. Salesforce ha lanzado una herramienta que nos facilita esta migración, que podemos encontrar aquí en el setup, ¿vale? Si ponemos Migrate, seguramente nos va a aparecer Migrate to Flow. Déjame decirte, aprovecho, Juan, para mencionar que esta herramienta no es perfecta. Esta herramienta nos puede dar una base sólida sobre la que trabajar, pero siempre, en mi experiencia, en el 100% de los casos, siempre hay que hacer ajustes a estos flows. Entonces, ¿qué tiene que hacer una empresa así? Esa empresa tiene que trazar un plan ya, ver si tiene los recursos internos para migrar estas automatizaciones a flows, y si no lo tiene, pedir ayuda. Nosotros ofrecemos este servicio, así que desde luego nos pueden contactar y estaremos encantados de ayudarles, pero es algo que tienen que poner en marcha antes de que acabe el año, porque Salesforce va a descontinuar esta herramienta a finales de 2025. ¡Oh! Eso es un gran alerta. Eso significa que si una empresa tiene un proceso crítico con Process Builder, en 2026 no podría modificarlo.
es posible que a partir de entonces no puedas modificar. No está muy claro todavía qué va a suceder. Creo que Salesforce no se ha pronunciado acerca de si vas a poder editar esas automatizaciones que ya tienes o si no, si se va a bloquear por completo y no vas a poder hacerlo. Por eso nosotros siempre insistimos a nuestros clientes que es mejor empezar ya. Estamos ahora mismo en febrero, creo que es el mejor momento porque sobre todo empresas que tengan muchísimas automatizaciones, cuanto antes empiece, mucho mejor, porque esto de las automatizaciones es algo complejo, hay que hacer muchas pruebas y tenemos que asegurarnos de que la migración se ha realizado correctamente. Víctor, este es un placer para mí y somos Víctor y Juan Manuel y te invitamos a que veas nuestro próximo video.